Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos vosotros. Hoy traigo un vídeo que podría causar mucha polémica entre los cristianos, ya que desmonta su dogma fundamental. Se podría considerar como el pilar del cristianismo, y estoy hablando nada más y nada menos a lo que yo llamo la crucifixión de Jesús. Y como siempre hago en mis vídeos, voy a desmentir esta creencia con la propia Biblia. Me voy a aprovechar de las contradicciones e inconsistencias que hay en la Biblia para demostrar de que Isa alayhi salam no fue asesinado ni crucificado. Veamos qué dice la ley del Antiguo Testamento. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Aquí dice que aquel que sea crucificado es maldito por Dios. Y mi pregunta es, ¿Jesús ha sido maldecido por Dios? Y algunos dirán, ya, pero esos versículos no se aplican a Jesús. Pues eso no es lo que dice la Biblia más prestigiosa del catolicismo. Sigamos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que según este versículo, Jesús hizo súplicas a Dios para que éste le pudiera salvar de la muerte, y fue escuchado favorablemente. Entonces, un ángel llegó para asegurarle de que Dios aceptó sus súplicas. Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el versículo 42, Jesús le pide a Dios de que fuera salvado de ser asesinado, y en el versículo 44 muestra la agonía por la que pasó Jesús. Si estaba tan convencido de que iba a dar su vida por los pecados de la humanidad, ¿por qué pide desesperadamente ayuda a Dios para que le salve de ser crucificado? Mateo 27:46. Clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También lo podemos encontrar en Marcos 15:34. Se suponía que Jesús estaba decidido y entregado para morir por nuestros pecados. Y os voy a decir una cosa, la persona que pedía ayuda desesperadamente no era Jesús. Y aquí está el porqué. Juan capítulo 11 versículos 41 y 42. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esto nos deja claro de que Dios siempre oye a Jesús. ¿Os acordáis de Hebreos 5:7? Jesús suplicaba con lágrimas a Dios para que fuera salvado de ser asesinado. Si Jesús invoca a Dios y Dios le escucha a su favor, sería lógico pensar de que Dios actuara para salvar a su siervo. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Dios nunca abandonaría a Jesús. Veamos qué dice Mateo 4, del versículo 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este pasaje donde Jesús es tentado por el diablo, está profetizado en el Antiguo Testamento. Todas las Biblias que tengan referencias, nos llevan al mismo lugar. Veamos unos ejemplos. Como vemos, la versión Reina Valera nos enlaza el versículo 6 con el Salmo 91. Si tomamos una Biblia católica, por ejemplo, el Libro del Pueblo de Dios, también nos lleva al Salmo 91. Incluso la traducción del Nuevo Mundo nos lo enlaza con el Salmo 91. Bien, ahora veamos qué dice la profecía de este salmo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos los caminos. Esto corresponde con Lucas 22:43, donde un ángel es enviado para fortalecer a Jesús. El versículo 12 del Salmo 91 dice, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto corresponde con Mateo 4:6. Sigamos con el Salmo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esto corresponde perfectamente con los versículos que hemos estado viendo, donde Jesús le suplica a Dios para que fuera salvado de ser asesinado. Y aquí es cuando viene la culminación de la profecía. El versículo 16 del Salmo 91 es lo más importante, ya que dice lo que Dios hará con Jesús. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Veamos en el diccionario lo que significa la palabra salvación. Liberación de un peligro, un daño o un obstáculo. Y en términos religiosos significa consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. La profecía deja muy claro de que Jesús tenía que ser salvado. Salvación no es igual a sacrificio. Salvación es igual a liberación. Tal y como dice el Corán, capítulo 3, versículo 55. Cuando Allah dijo: «Oh Jesús, te tomaré y te ascenderé hacia mí, te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre lo que discrepabais». Así que, según la profecía del Salmo 91, el Mesías iba a ser salvado y glorificado junto a Dios. Dios no iba a permitir que su siervo Isa ibn Maryam fuese humillado y asesinado. Mateo 26, del versículo 36 al 39. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú». Así que Jesús rezaba prosternándose en el suelo, lo que en árabe se llama raka'a, y le pide a Dios que le salve de ser asesinado. Un asunto muy importante que debo mencionar es el tema de la redención y salvación. Según el cristianismo, para merecer entrar en el paraíso, tienes que creer en que Jesús murió por tus pecados. Todo es cuestión de fe, y no debes preocuparte por tus pecados, ya que otra persona se sacrificó por ti. En otras palabras, los cristianos eligen la vida fácil. Pero esto se trata de una doctrina paulina, algo que Jesús nunca enseñó. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero esto es mentira, ya que en ninguna parte de las Escrituras se profetiza tal cosa. Es difícil encontrar una Biblia que enlace estos dos versículos que acabo de leer con una profecía del Antiguo Testamento. Una de las pocas que lo hacen es la traducción del Nuevo Mundo, pero como siempre, sus argumentos no pegan ni con cola. A continuación voy a desmontarlo versículo a versículo. La frase «Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras» la enlazan con estos versículos. Veamos si es verdad de que esos versículos profetizan de que el Mesías morirá por nuestros pecados. Mi poder se ha secado como un fragmento de vasija de barro, y mi lengua se queda pegada en mis encías, y en el polvo de la muerte me estás poniendo. Pero, ¿esto qué tiene que ver con que Jesús murió por nuestros pecados? Leamos los versículos de Isaías 53. A causa de restricción y de juicio fue quitado. ¿Y quién se preocupará siquiera con los detalles de su generación? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, y a causa de la transgresión de mi pueblo sufrió la herida. Bueno, aquí parece que se refiere a alguien que va a sufrir una herida por culpa de los pecados de su pueblo. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quien él repartirá proporcionalmente el despojo, debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. Aquí también parece que encaja con la versión cristiana de Jesús. Pero hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, se puede descartar de que se refiera a Jesús, ya que según el versículo, se cuenta entre los transgresores. ¿Acaso Jesús es un transgresor? Obvio que no. Y segundo, no menciona ningún Mesías o Cristo, no habla de ningún Salvador. En realidad se refiere a un siervo de Dios. Si leemos el contexto del capítulo completo, junto con los capítulos que hay alrededor,
donde habla de este siervo de Dios, podemos averiguar quién es este siervo de Dios. Isaías, capítulo 49, versículo 3. Y pasó a decirme: Tú eres mi siervo, oh Israel, tú aquel en quien mostré mi hermosura. Se refiere al pueblo de Israel, no a un Mesías que vendrá a sacrificarse por los pecados de la humanidad. Y por último pasemos a Daniel capítulo 9 versículo 26. Y después de las 62 semanas Mesías será cortado, con nada para sí, y a la ciudad y al lugar santo el pueblo de un caudillo que viene los arruinará, y el fin del tal será por la inundación. Hasta el fin habrá guerra, lo que está decidido es desolaciones. En este versículo, en cambio, no hay discusión de que habla del Mesías, pero ¿dónde dice que morirá por los pecados de la humanidad? Queda otra vez demostrado de que Pablo de Tarso es un mentiroso. Como ya he dicho, según la doctrina paulina, para merecer el paraíso, uno tiene que creer en que Cristo murió por sus pecados. En cambio, según el propio Jesús, para entrar al paraíso no hay que creer en que murió por nuestros pecados, sino más bien hay que cumplir los mandamientos, como dice Mateo 19:17. Ser monoteísta, Juan 17:3. Y seguir el ejemplo de los profetas, Lucas 16:31. Jesús se opone a su muerte, tal y como está reflejado en Juan capítulo 7 versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Según Jesús, que conspiraran para asesinarle es obra del diablo. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Analicemos la situación. ¿Quién incitó y planeó la muerte de Jesús? Leamos la respuesta en algunos versículos. Mas los fariseos al oírlo dijeron: Este no expulsa a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, estos dos pasajes dejan claro de que el diablo, o Satanás, es quien incitó y planeó la muerte de Jesús. Ahora bien, ¿quién será cazado y aniquilado por la muerte de Jesús? ¿Otra vez Satán? Entonces, ¿Satán aniquila a Satán? Esto es un gran problema doctrinal, porque Jesús ya negó esta posibilidad, como ya vimos en Mateo, capítulo 12, del versículo 24 al 26. Con esto podemos llegar a dos posibles conclusiones. Conclusión número 1. Satán no aniquila a Satán, por lo tanto, la redención por la muerte de Jesús es falsa. Y conclusión número 2. Satán puede aniquilar a Satán, por lo tanto, Jesús se equivocó y los judíos tenían razón. Podemos observar de que la doctrina principal del cristianismo se basa en un pilar de arena mojada. Y como dice el Salmo 11 versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios no quiso sacrificar a Jesús. Mateo 21:37. Finalmente les envió a su Hijo diciendo: a mi Hijo le respetarán. Y atención al siguiente dato. El verdadero Jesús acabó su misión y su obra antes de que supuestamente fuese crucificado. Juan capítulo 17 del versículo 3 al 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y esto lo dice mucho antes de ser capturado y supuestamente crucificado. Esto significa claramente de que Dios no tenía planeado sacrificarse para perdonar a los humanos,
Esto es absurdo porque supongamos que tengo un hijo y alguien me hace daño o me hace un mal. ¿Acaso voy a perdonarle sacrificando a mi propio hijo? ¿Qué clase de Dios es este? Lo lógico sería hablar con esa persona, que me pidiera perdón, y yo simplemente acepto las disculpas. Pero no sé por qué estoy hablando de lógica cuando en el cristianismo no existe. En el cristianismo es todo cuestión de fe y emociones, nada de razonamiento ni lógica. En sus mentes todo suena bonito. ¿Acaso Dios necesita derramar sangre para perdonar los pecados de sus siervos? En el Islam esto no es así. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا